Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, apreciables estudiantes. Es un gusto el día de hoy dar inicio con nuestra primera sesión virtual. Vamos a esperar un segundo. Hola, muy buenas tardes, apreciable alumna. ¿Me indica, por favor, si me escucha? Hola, hola, buenas noches. Licenciada Dalit, ¿me escucha usted? Hola, muy buenas noches. Sí, doctora, la escucho un poco entrecortada porque Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, igual la escucho recortada. Sí, lo que pasa es que se nos fue el internet y salí a buscar señal. Ay, agradezco enormemente esa forma de contribución de usted. Créame que para su servidora pues es bastante gratificante el hecho de ver que existen esos esfuerzos adicionales porque ninguno está exento a una circunstancia de fuerza mayor. Entonces, bueno, agradezco mucho y si usted me lo permite, vamos a dar inicio con la materia que nos ocupa. Nada más le pediría para que sea más fluida nuestro proceso de intervención, si podemos bloquear nuestro micrófono y en el momento que usted desee tomar la participación, con muchísimo gusto, y esto es únicamente en el sentido para que no vaya a existir estas interrupciones, ¿no? Porque a veces cuando tenemos habilitado se puede estropear la comunicación. Ojalá alguno de sus demás compañeros también pueda conectarse. Caso contrario, bueno, pues esta sesión, como es bien sabida, va a Claro que sí, quedar maestra. grabada para que en el momento en que ustedes deseen puedan también ingresar a la plataforma y poder verla y poder contribuir de igual forma en su proceso de aprendizaje. Entonces, la molesto por favor, licenciada Dalit, si pudiera bloquear su audio y únicamente cuando desee participar lo habilitamos, por favor. Claro. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio con la materia que nos ocupa. Como es bien sabido, propiamente nuestra materia es derecho mercantil. Y cuando hablamos de derecho mercantil, el primer tema propiamente de nuestra materia son las sociedades mercantiles. Cuando hablamos de las sociedades mercantiles, nos indica que van a ser aquellas que tienen una forma de constitución o de integración tanto por personas físicas como también por personas morales. Sin embargo, cuando nosotros aludimos a que es una persona física, encontramos esta forma de reconocimiento que emana de nosotros como individuos, ¿no? Una persona física es usted, licenciada Dalit, es su servidora, que tenemos esta personalidad jurídica reconocida, que tenemos un nombre, que tenemos un domicilio, que tenemos esta capacidad legal, porque recordemos que cuando nosotros celebramos algún tipo de acto, independientemente si es un acto mercantil, es un acto civil, etcétera, tiene que validarse o tiene que encontrarse sujeto de derechos y obligaciones. Y estos siempre van a ser aquellos que constriñan a dos o más personas a un cumplimiento de una obligación. Entonces, generarán, repito, derechos y obligaciones entre las partes. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de estas personas físicas, vemos que una sociedad mercantil, llámese sociedad, llámese asociación, llámese empresa misma, cualquiera que sea esta, está constituida por dos o más personas físicas. ¿Por qué? Porque aunque lo constituya, aunque vayamos a dar cabida a una persona moral, lo integran las personas físicas en su conjunto. Estas personas físicas van a unirse con un fin en particular. Este fin puede ser perseguir una cuestión o un fin lucrativo, es decir, incrementar ya sea cantidad económica, una participación dentro de la asociación, incrementar la empresa, cualquiera que sea el fin, pero puede ser perseguir un fin lucrativo o en su defecto no tener un fin lucrativo, que sea como lo que nosotros conocemos sin fines de lucro, que pueda ser únicamente en beneficencia social. Sin embargo, cuando nosotros hablamos propiamente de estas sociedades, vemos pues que para que puedan existir,
primero tienen que emanar o tienen que fundamentarse a través de instrumentos jurídicos normativos que le den vida o que le den sentido. Y en ese tenor existe, emanado de nuestra Constitución política, donde nos indica y nos faculta que tenemos la libertad de asociación y reunión. Es decir, tú puedes asociarte con quien tú quieras siempre y cuando el objeto por el que tú lo haces sea lícito, es decir, sea permitido, no sea contrario a derecho, no transgreda derechos de terceros. En ese mismo sentido, también nos indica que emanado de mi Constitución existe propiamente la ley que le da sentido a las sociedades mercantiles, que lleva por nombre Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la que nosotros en nuestra materia vamos a tomar en consideración para el discernimiento y para la validación y fundamentación legal de todos los temas que nos ocupan. Cuando nosotros hablamos propiamente de las sociedades mercantiles, vemos que para que existan o para que se encuentren debidamente inscritas o dadas de alta, existe o deben existir de diferentes tipos o clasificaciones de sociedades. Y estas se encuentran propiamente reconocidas en lo que mandata nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente en el numeral número 1, válgase la redundancia. En el artículo número 1 nos dice cuáles van a ser las sociedades que la ley considera como lícitas, es decir, como permitidas y que por tanto le otorga un reconocimiento legal. Y estas van a ser las siguientes. Primero, encontramos a la sociedad en nombre colectivo. Después encontramos a la sociedad en comandita simple. Luego entonces a la sociedad de responsabilidad limitada. En ese sentido, encontramos también a la sociedad anónima. Se encuentra también la sociedad en comandita por acciones. Encontramos la sociedad cooperativa y por último encontramos la sociedad por acciones simplificadas. Es importante indicar que este tipo de sociedades van a ser aquellas, repito, que la propia ley le otorgue esta certeza jurídica. ¿Y cómo vamos a poder validar su existencia? Porque tienen una inscripción, es decir, están dadas de alta en el registro público del comercio. Todas las sociedades, las asociaciones o las empresas tienen forzosamente que encontrarse inscritas en el registro público de comercio y ostentar una nominación en cualquiera de las que ya establecimos ahorita como clasificación de las sociedades mercantiles para que luego entonces puedan tener esta validez legal. Cuando nosotros encontramos otro tipo de sociedades que por determinadas circunstancias no entran dentro de lo que la ley establece, porque cada una de estas sociedades tiene sus propios requisitos, el propio número de socios que pueden entrar, la forma para que puedan acceder a las participaciones, cómo van a responder, si va a ser de manera solidaria, subsidiaria, si va a ser limitada, si va a ser ilimitada, si va a tener un capital específico, la función de los administradores, etcétera, ¿no? Cada una de estas características son aquellas que van a diferenciar a cada una de las sociedades. Pero bueno, regreso. Sin embargo, existen otras sociedades que quisieron integrarse o formar parte del objeto de regulación legal, pero que por determinados elementos no pudieron constituirse y por tanto adquieren un nombre distinto. Repito, no están dadas de alta ni tampoco están inscritas en el registro público de comercio porque la ley no las reconoce, únicamente reconoce las 7 que acabamos de mencionar, pero existen otras que la propia ley, repito, no les dé esa valía o no les dé esa certeza jurídica, pero nosotros sí las vamos a contemplar únicamente para objeto de conocimiento, aunque en nuestra ley no existan y en la vida diaria tampoco. Existen, como bien les comentaba dentro de las cápsulas que quiero pensar que ya tuvieron a bien verificar, porque les subí en la plataforma
4 cápsulas informativas. Cada una de estas corresponde a las unidades que vamos a abordar y donde de manera genérica yo les otorgo elementos tanto para que ustedes sepan el contenido de nuestra materia en cuanto a fondo y forma de los temas, pero también que ustedes se puedan apoyar para sus actividades que les iré dejando, ¿no? Que van a ser 2, como bien ustedes ya pudieron validar a través de nuestro programa de actividades. Pero bueno, regreso. Dentro de las sociedades vimos que una de estas que también se establecen son las sociedades inexistentes. Y vamos a ver qué son las sociedades inexistentes. Bueno, vemos que una sociedad inexistente, como su nombre lo dice, son aquellas que simple y sencillamente la propia ley no las reconoce, por eso no existe, porque no se materializa el consentimiento de las partes. Ojo, es importante que nosotros sepamos que cuando queremos constituir una sociedad, una asociación, etcétera, lo elemental para que pueda materializarse, que es la declaración de voluntad, ¿no? Es decir, exteriorizar tu deseo, ¿no? ¿Para qué? Para que en ese mismo sentido exista esta forma de constreñimiento a derechos y obligaciones, porque si no hay voluntad, entonces no podemos argumentar absolutamente nada porque la sociedad estaría nulificada, es decir, estaría viciada. Recordemos, y hago ahorita un paréntesis, porque emana de la voluntad. Cuando nosotros hablamos de la ausencia de voluntad, estamos hablando que existen vicios del consentimiento, ¿no? Que ya lo sabemos. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la violencia, el dolo, la mala fe o las lesiones. Cualquiera de estos que se logre dar invalidan el acto jurídico. En este caso, invalidan la existencia de ¿qué? Pues de la constitución de una sociedad mercantil. Entonces, si yo, María Catalina, no deseo crear una sociedad con Adalid, entonces simplemente si Adalid la hace, la constituye o pone mi nombre, yo no podré responder ni por derechos ni por obligaciones emanadas de la sociedad porque no exterioricé mi voluntad, ¿no? Y yo puedo argumentar cualquiera de estos vicios del consentimiento para que no me sea atribuible determinados derechos o determinadas obligaciones. Entonces, si regresamos a la sociedad inexistente, por eso me dice que no puede constituirse porque no existe el consentimiento de las partes, es decir, de los socios o de las personas que ostentarían este cargo, ya sea de los socios o de los comanditados, porque recordemos que existe la sociedad en comandita simple, la sociedad por acciones simplificadas, etcétera. Entonces, a estos no se le denomina socios, sino se les denomina comanditados. Por eso se dice que aquí no existe el consentimiento ni de los socios o ni de los comanditados, o en su defecto también puede ser inexistente porque no existen aportaciones que deban o que puedan constituir el objeto del negocio de la sociedad mercantil. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que la escritura, porque así se denomina, que la escritura o la póliza constitutiva, como también se le denomina, son fundamentales para que pueda materializarse la sociedad mercantil. Es decir, ejemplo, yo soy la titular del Registro Público del Comercio. Adalid quiere crear una sociedad y se une con 5 personas para que yo les pueda validar esta sociedad. Ustedes tienen previamente que tener esta escritura o póliza constitutiva, pero para que les puedan otorgar esta escritura o póliza constitutiva necesitan cumplir determinados requisitos. Entonces, estos requisitos, dentro de ellos, uno de los requisitos específicos es lo que aquí nos dice con las sociedades inexistentes, cuando no se establece el capital, ya sea el capital social o el tipo de aportaciones que va a tener cada uno de los socios, porque puede ser que la sociedad
por naturaleza van a existir algunas sociedades que únicamente los socios puedan participar o puedan formar o tener un grado de participación dentro de la empresa mediante las acciones porque aporten determinada cantidad de dinero. Hay otros que pueden otorgar, si no entregan dinero, pueden otorgar bienes, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles. Ejemplo, yo no tengo esta cantidad en dinero, pero puedo otorgar una casa. Entonces se realiza la evaluación del predio y eso se hace su equivalente y respondo igual o en el mismo sentido con como si hubiera otorgado el capital. O sea, tenemos el mismo grado de participación, pero puede ser que yo ni tenga dinero ni tenga propiedades. Entonces, hay determinadas sociedades que te dicen, en este caso, tú puedes aportar tu cuestión intelectual y ahí también se deberá establecer qué porcentaje de participación vas a tener, porque no es lo mismo ejemplo que Adalid aporte 800,000 pesos y yo no aporte nada más que mi intelecto, ¿no? Quizá yo considere que es mucho, Adalid considere que es poco, pero no voy a tener el 40% de participaciones como los tiene usted. Quizás a mí me den el 10% de participación de la empresa, pero cada una de esas particularidades, ahorita lo estoy mencionando de manera general, porque vamos a entrar en el análisis de cada una de estas sociedades. Pero bueno, regreso. Entonces, dicho esto, se hace del conocimiento, ¿por qué? Porque dentro de este tipo de sociedad, ¿qué me dice? Aquellas, repito, que o no se otorguen el consentimiento o en su defecto no se establezca las aportaciones que dan objeto o que puedan constituir la sociedad, ya sea por el capital o ya sea porque no se especifica el objeto que persigue la misma, entonces ya no se denomina como una sociedad mercantil y estas sociedades pues no son objeto de regulación ni por la Ley General de Sociedades Mercantiles ni por el Código de Comercio que también regula en el sentido de las empresas o de la comercialización de bienes, productos y servicios, etcétera, pero me refiero a que no va a tener objeto de regulación, entonces se le da el nombre de sociedades inexistentes, es decir, simple y sencillamente no existen, intentaron constituir una sociedad, pero a falta de estos elementos específicos, la ley simplemente te dice, no puedes crearte, ¿sale? No puedes considerarte, no tienes una inscripción en el Registro Público del Comercio, tampoco tienes un objeto de validación para que lo puedas suplir, simplemente no procede. Ahora bien, existen otro tipo de sociedades que se les denomina sociedades de hecho. Cuando nosotros hablamos de las sociedades de hecho, nos dice que van a ser aquellas que no tienen una disposición legal, es decir, no tienen esta disposición societaria que en un momento dado constituyen o da cabida a la creación de una sociedad. Y por eso son sociedades de hecho porque la propia doctrina o en su defecto la propia jurisprudencia han tenido como una forma de ambigüedad, es decir, no tienen una claridad de cómo poder determinarlas. ¿Por qué? Porque no tiene una precisión en cuanto a identificación, no tienen una precisión en cuanto a la regularidad de la sociedad y por eso se consideran de hecho, porque aunque algunos requisitos los contempla, son inciertas o no son precisas y no se puede aterrizar en cuanto a la naturaleza de la sociedad. Por eso se consideran estas sociedades de facto y que son aquellas en los que no solamente no constan por escrito, sino que tampoco se tiene de manera verbal, es decir, no tienen la fundamentación ni el soporte para poder decir voy a validarla o tienes que suplir estas ausencias en cuanto a los requisitos de fondo y forma para que yo te otorgue esta certeza. Por eso se denomina como sociedades de hecho, porque no constan, repito, ni de manera verbal ni tampoco por escrito. Ahora bien, existen también las que se conocen o se consideran como sociedades irregulares. Estas también de manera literal, como su nombre los indica, van a ser irregulares. ¿Por qué? Porque en principio de cuentas sí reúnen algunos de los requisitos
que la Ley General de Sociedades Mercantiles, dentro de su artículo 6º, establece como fundamentales para que se acredite la escritura o la póliza constitutiva, pero no llegan a reunir la totalidad de los requisitos. Entonces, el Registro Público de Comercio, pues no te debe expedir propiamente esta inscripción. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con todos los que se necesitan, ¿no? Los que se requisitan. Entonces, ¿qué te dice? Vas a ser irregular porque mientras no me otorgues todo lo que te pido, no te voy a dar este distintivo de sociedad como tal, ¿no? De inscripción como sociedad mercantil, pero tampoco te estoy diciendo que no vas a existir, es decir, no vas a ser sociedad inexistente, ni de hecho, ni lícita, porque sí estás cumpliendo. Con que me suplas estos requisitos, con eso ya vas a tener tu nominación como social, por eso es irregular, porque hay algunos que no son acorde a lo que la ley establece. Y por último, tenemos las sociedades ilícitas. Cuando hablamos de una sociedad ilícita, esa de manera literal, por eso es ilícito. Cuando nosotros escuchamos lo ilícito, de manera inmediata, ¿qué viene a nuestra mente? Algo que es contrario a derecho, ¿no? Aquello que las propias normas te dicen, no te lo permito. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, vas a tener esta consecuencia legal, ¿no? ¿Qué es lo ilícito? Es lo prohibido, ¿no? Y si tú lo realizas, sabes que estás cometiendo, en este caso, un delito, válgase. Por eso se dice que son ilícitas. Y hablamos de una sociedad ilícita cuando el objeto de la sociedad, ojo, el objeto es contrario a derecho. Es decir, existe una manifestación de voluntad, hay una integración de socios, existe un capital, etcétera, ¿no? Todos los lineamientos o los requisitos que la propia ley te solicita, los cumples, pero el objeto de la sociedad es ilícito. Por tanto, se considera una sociedad ilícita porque el objeto de su constitución no está acorde con lo que la propia norma nos establece. ¿Y cuándo son esos casos? Ejemplo, puede ser que Adalid y yo decidimos crear una sociedad, se me ocurre, de una sociedad de transportes, ¿no? Una sociedad, estamos hablando que es para la carretera de Tuxtla San Cristóbal, acá en Chiapas, ¿no? No sé si usted sea de Chiapas. Bueno, de Tuxtla para San Cristóbal en el estado de Chiapas. Ok, entonces nosotros, pues nuestro giro es esta sociedad cooperativa de transportes, así se denominaría dentro de las sociedades mercantiles. Pero resulta que al momento de su constitución, nosotros sí reunimos estos requisitos que la ley nos manda, pero al momento que realizan la inspección o la vigilancia para darse cuenta si realmente estamos dando cumplimiento o en su defecto llegaron a hacer una denuncia donde nosotros sí estamos transportando a personas, pero indocumentados, ¿no? O se me ocurre otro tipo de cuestiones que son prohibidas. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la ley? Aunque en un principio nos hayan otorgado esta inscripción en el registro público, la naturaleza del hecho o el objeto mismo es contrario a lo que establecen nuestras disposiciones legales. Y por tanto, va a existir una consecuencia que es que en este caso la disolución de la sociedad, verán quiénes son las personas que forman parte o que son los titulares o los socios para que nosotras, usted y yo, respondamos por todas aquellas cuestiones inherentes ¿a qué? Al delito cometido, que puede ser dependiendo desde únicamente la disolución de la sociedad, desde una sanción pecuniaria o en este caso, desde que nos inicien un proceso, si también estamos traficando drogas, trata de personas, no lo sé, dependiendo la serie de delitos que se desencadenen, entonces ya aparte de todo esto que vamos a perder en cuanto al dinero, en cuanto a los bienes muebles e inmuebles, también nos van a iniciar una carpeta de investigación
por toda esa serie de delitos que se establezcan. Y el dinero, ya sea si encontraron 5 carros y 500,000 pesos, no lo sé, todo lo que forme parte de la sociedad pasará a que a beneficencia pública. No es que, te voy a dar lo que te toca a Dalit y le voy a dar lo que le toca a María Catalina. No, porque como el objeto es ilícito, todo el recurso pasa a beneficio del Estado, ¿no? De los que menos tienen. Entonces es a beneficencia pública y aparte de que nos vamos a quedar sin el recurso, pues vamos a responder por esta serie de delitos que se cometieron, ¿no? Entonces, repito, todo esto emana de lo que se conoce como una sociedad ilícita. Ahora bien, si nosotros regresamos dentro de lo que se establece propiamente dentro de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, vemos que aparte de lo que mandata propiamente nuestro numeral primero, que son la clasificación de las sociedades mercantiles, en el artículo 6 de este mismo instrumento jurídico, como hace rato le comentaba, vienen los requisitos que se deben reunir para que nosotros podamos contar con la escritura o con la póliza constitutiva de una sociedad, que es aquel elemento o instrumento que le va a dar certeza, es decir, le va a dar legalidad, le va a dar validez a nuestra sociedad. Dentro de estos requisitos, ¿cuáles son? Primero, la propia ley nos dice que se tiene que especificar primero los nombres de las personas físicas o, en su defecto, de las personas morales que constituyan la sociedad. ¿Por qué es importante los nombres? Porque recordemos, aquí, ejemplo, al principio nosotros intentamos crear nuestra sociedad o creamos nuestra sociedad cooperativa de transportes y en teoría era algo lícito, ¿no? Porque pues es permitido, reunimos los requisitos y no pasa nada. Pero cuando se dieron cuenta a través del proceso de investigación que estaba siendo constitutivo de delito, entonces quizá en el momento que se apersonaron en el domicilio de nuestra sociedad, pues físicamente no estaba ni Adalid ni María Catalina, únicamente las personas que trabajaban para nosotros, que simplemente son empleados, ¿no? Obviamente tienen conocimiento porque saben qué es lo que están traficando, pero bueno, los responsables directos, ¿quiénes somos nosotros? Ellos también responderán por la forma y el grado de participación que tengan en la comisión de la conducta delictiva. Pero nosotras, ¿cómo nos van a localizar? Por eso es importante que en el momento de la escritura quede especificado mi nombre, porque recordemos que puede dar cabida a que existan homonimias, es decir, personas que se llamen exactamente igual que yo, ¿no? Otra María Catalina Domínguez Nájera. ¿Y qué tal que a la otra persona es a la que aprenden cuando quien está cometiendo el delito, pues soy yo, ¿no? Entonces, primero, perdón, es el nombre donde realicen estas especificidades de quiénes son mis papás, etcétera, para que se identifique fehacientemente a quién es a quien se le va a atribuir una responsabilidad o en su defecto también, no únicamente por las cuestiones perjudiciales, sino también, ejemplo, que sí se haya constituido bien la sociedad, entonces también quiénes son los que van a tener el derecho de poder exigir algún cumplimiento de una obligación. Ejemplo, ¿no? Que yo soy la socia mayoritaria y tengo el 50% de participación dentro de mi empresa, entonces yo, María Catalina, perfectamente identificable, voy a exigir este 50% de utilidades, ¿no? Entonces, esto es tanto para las deudas, es decir, para las obligaciones, pero también para los saberes que de manera inmediata se generen. ¿Por qué? Emanado de esta sociedad, ¿no? Bueno, vemos también que otro de los elementos, y estoy dentro del primer requisito, se necesita, perdón, regreso, el nombre me dice que es de las personas físicas que forman parte de la sociedad. Pero también, ¿por qué decía de las personas morales? Porque recordemos, como también ya aparecían dentro de las cápsulas informativas que les grabé, que también puede ser que usted como Adalid, junto con otras personas, haya creado o haya constituido una sociedad mercantil y ya tenga un nombre, ¿no? Yo como María Catalina, junto con otras personas, creé también otra sociedad,
pero en un punto usted y yo, junto con nuestros demás socios, queremos fusionarnos, es decir, de estas dos sociedades que existen, vamos a unificarnos para dar cabida a una nueva sociedad mercantil. Entonces, aquí, ejemplo, usted tiene la sociedad, la sociedad, se me ocurre, la empresa Soriana, y yo soy la propietaria de la empresa Chedraui. Y estos nombres Soriana y Chedraui tienen una nominación, pero queremos unirnos y crear la empresa Chesa, se me ocurre, ¿no? Entonces, de una sociedad distinta, estamos dando cabida de una distinta y otra distinta a la unificación para dar cabida a una nueva sociedad. Entonces, por eso aquí nos dice el nombre de las personas morales que previamente, para poder tener esta valía, tuvieron que reunir esta escritura o póliza constitutiva, que son perfectamente identificables y que van a dar cabida a una nueva sociedad. Entonces, por eso también te dice el nombre de las personas morales. ¿Por qué también el otro de los elementos nos dice que es la nacionalidad? Porque recordemos que hay empresas o sociedades que son nacionales y hay otras que son transnacionales, ¿no? Ejemplo, Coca-Cola. ¿En cuántas partes del mundo no está? Ejemplo, la marca Apple, ¿no? Por consiguiente, entonces vemos que puede generar estas fronteras, que puede traspasar estas fronteras y en el mismo sentido regularse también por otros instrumentos jurídicos normativos, pero también especificar dónde va a ser tu campo de aplicación dentro de este tipo de sociedad. También nos indica que es importante señalar el domicilio. Ojo, estamos hablando no del domicilio de la sociedad, del domicilio tuyo como persona física o del domicilio tuyo como persona moral, pero que se está fusionando en una nueva empresa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando no sea identificable buscar a Dalit o buscar a María Catalina y encontrarle en la sociedad, yo puedo, por la naturaleza, poder requerirte en tu domicilio particular y por ello tiene que ser perfectamente, repito, identificable. También nos indica como siguiente requisito dentro de los que mandata nuestra propia ley, el objeto de la sociedad. Y ya vimos cuál es la importancia del objeto. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se especifica por qué tú quieres crear una sociedad. ¿Cuál es el fin de la sociedad? Ejemplo, si va a ser una sociedad con fines de transporte, si va a ser una sociedad, se me ocurre, de hoteles, de restaurantes, de abarrotes, o sea, ¿de qué? ¿Cuál es el sentido? Porque en base a eso yo te voy a determinar si se te permite o no, porque acordémonos que la sociedad ilícita es aquella que su objeto es contrario a derecho. Por eso es importante, como segundo elemento, especificar cuál es el objeto de tu sociedad. Otro de los elementos importantes que nos mandatan es la razón social o la denominación, es decir, cómo te vas a nombrar, ¿no? Hay algunas que se forman con los nombres de los socios. Tomando el nombre de cada uno de los socios, se crea un nuevo nombre. Hay otros que se crea a partir de los apellidos. Hay otros que se crea y que genera responsabilidades, aunque no sea socio, pero tenga tu nombre y que existe una relación directa contigo, genera una responsabilidad para la sociedad, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza del hecho, por eso se dice que es importante también identificar la nominación, es decir, la denominación o también conocida como la razón social. También nos indica que es importante que se tome en cuenta la duración, porque van a haber sociedades que en el momento que se solicita la apertura, se establezca como un tiempo determinado, es decir, 3 años, 5 años, etcétera, ¿no? Pero también hay sociedades por tiempo indefinido, como su nombre lo dice, no se plasma una temporalidad precisamente porque es incierto si va a funcionar o no, pero todo eso debe también especificarse, porque si nosotros decimos es por tiempo determinado y son por 3 años, y ya está próximo a vencer, tenemos que acudir al registro público de comercio para solicitar la ampliación del término.
o en su defecto si queremos cambiar la modalidad y que ya no sea por tiempo determinado y que pase a ser a tiempo indefinido. Pero lo tenemos que hacer porque caso contrario, si no se especifica, entonces para el registro público del comercio, tu sociedad únicamente va a existir hasta el momento en que se estableció, ejemplo, los 3 años, aunque después continúe existiendo para el registro público ya no existe y por consiguiente, si realizan y te efectúan una inspección, tú tendrás que responder por todo lo que no hayas aportado. Ejemplo, las contribuciones o los impuestos que no hayas pagado, porque recordemos que por cada tiempo, pues tiene que ser también una contribución al Estado. Entonces, todo esto también generará una serie de circunstancias en el mismo sentido de regulación. Otro de los elementos importantes que se necesitan dentro de la escritura o póliza constitutiva es el importe del capital social, es decir, con cuánto se está dando inicio a la apertura de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es lo que en un momento dado va a determinar cuánto ha crecido nuestra empresa, si se han reportado bien ante el fisco todas aquellas contribuciones y aquellas erogaciones de nuestra empresa, si no existe alguna evasión de impuestos, o sea, todas estas circunstancias que van a tener o van a salir como foco central de esta suma de capital. También nos dice que se tiene que especificar la expresión de lo que cada socio aporte, ya sea en dinero o en otros bienes, lo que hace rato comentaba. Si tú vas a iniciar dentro de la sociedad con determinada cantidad monetaria y se tiene que indicar con cuánto, o si tú no vas a tener una participación económica, pero sí intelectual, y qué tipo o qué porcentaje de utilidades o de participación dentro de las acciones de la empresa vas a tener. Por eso se dice que se tiene que especificar, aparte de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor que se le va a otorgar a estos bienes y también la valorización que va a tener cada una de estas aportaciones. Otro de los elementos importantes también nos dice que es el domicilio de la sociedad, para que cuando se necesiten realizar este tipo de inspecciones, se sepa en qué momento se puede tocar o se puede acudir para poder validarla. Es decir, en qué momento yo como persona o en qué momento yo como individuo que formo parte del registro público del comercio puedo acudir a realizar mi trabajo y en dónde tiene de manera física pues su sociedad, ¿no? Ejemplo, yo acudo porque Adalid me dijo que tenía su ubicación en la calle tal, de la avenida tal, del número tal, y resulta que ahí no hay ninguna empresa, ¿no? Es como vulgarmente se le dice, un elefante blanco. Reunía con todos los requisitos, pero simplemente no está funcionando y únicamente es una empresa para evadir impuestos. Entonces también se procede a nulificar esa empresa, a determinar el tipo de responsabilidades que va a tener, entre otras cuestiones, ¿no? El punto es que va a tener que responder por las obligaciones inherentes al cargo o a la obligatoriedad que desencadena este hecho. Otro de los elementos, repito, que también es importante dentro de la escritura o póliza constitutiva es el nombramiento de los administradores y la designación de cuáles tienen que llevar la firma. Recordemos, o vamos a ver más bien más adelante, que dentro de las sociedades existen o deben existir la figura jurídica de administrador, que como su nombre lo dice, es aquel en donde va a recaer la responsabilidad para que exista esta correcta distribución tanto de las actividades, de los recursos, de las contrataciones con proveedores, etcétera, de todo lo que se tenga que hacer, pero también de llevar esta cuestión contable. Pero van a haber algunos casos en donde la misma sociedad te diga, pueden fungir como administradores los socios o en su defecto la misma sociedad te limite, te diga no. Los socios no pueden formar parte de los administradores, tienen que ser personas ajenas o terceros ajenos a la sociedad y también qué facultades o qué funciones tendrán los socios, porque hay unos que pueden tener voz y firma, es decir, van a poder tener un grado de participación dentro de la empresa, ya sea para poder vertir algún tipo de comentario, algún tipo de participación, tomar decisiones en razón de la empresa,
Y este tipo de circunstancias, pues por supuesto que va a incidir en cuanto al patrimonio de los mismos socios. Y por eso se establece que se tiene que especificar cuáles van a ser las funciones y las obligaciones de los administradores, porque también en ellos, cuando exista alguna cuestión, ya sea contraria, podrán incluso tú como socio deslindarte y otorgar únicamente la responsabilidad al administrador, o por el contrario, el administrador deslindarse y atribuirle de manera directa esta figura o esta función ¿a quién? A los socios. Entonces, todo eso es importante que obre de manera específica dentro del acta constitutiva, o como también se le conoce como escritura o póliza constitutiva, para que en ese mismo sentido quede establecida las funciones y las atribuciones tanto de los socios como de la figura de los administradores. Hasta aquí, compañera Adalí, ¿vamos bien? ¿Está quedando claro?